Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo vino Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole: ¿soy yo el que necesito que tú me bautices y tú acudes a mí? Jesús le contestó: déjalo ahora, conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua. Se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Palabra del Señor. Supuestamente todos nosotros estamos bautizados. ¿Nos hemos preguntado alguna vez qué significa estar bautizado? Y sobre todo, ¿a qué nos compromete el estar bautizado? ¿Tenemos claro las consecuencias de ese bautismo en nosotros? Muchas veces el cristianismo no pasa para muchos de ser una creencia, una tradición, pero no un convencimiento y una vivencia. Muchos nos llamamos cristianos, pero no vivimos como cristianos. El ideal no es que digamos yo soy cristiano, sino yo vivo como cristiano. Porque podemos ser cristianos y considerarnos cristianos porque simplemente hemos sido bautizados. Pero lo importante del cristiano es que vivamos consecuentemente con el bautismo. Diríamos que supuestamente todo cristiano está bautizado, pero no podemos afirmar que todo bautizado es cristiano. Hoy puede tener otra religión, puede ser ateo, agnóstico. Por lo tanto, somos cristianos si vivimos consecuentemente con nuestro bautismo. También tenemos una iglesia de bautizados, pero no de seguidores de Jesús, porque sus principios y valores no concuerdan con el Evangelio. Necesitamos apostar por una iglesia de personas entusiasmadas por vivir el Evangelio, entusiasmadas con Jesús, ser de verdad sus seguidores. Tristemente hay muchas personas devotas de Santa Rita, de Santa Marta, pero lo importante en la iglesia no son las devociones, sino el seguimiento a Jesús. Y qué pena que doblegamos el seguimiento a Jesús por la devoción a santos. Incluso muchas de estas devociones les debía de Jesús y a veces hasta rayan con la superstición. Hoy puede ser una buena ocasión para plantearnos qué significa para cada uno de nosotros estar bautizado. En primer lugar, significa situarnos en nuestra relación con Dios como hijos suyos. Nuestra relación con Dios es de ser hijos. Si realmente fuésemos conscientes de que somos hijos de Dios, nuestra experiencia religiosa sería muy distinta. Sería una relación más intensa, expresión de nuestro amor y con mayor confianza. Y lógicamente una visión también distinta de la realidad de los otros, porque los otros son mis hermanos. Si llamamos a Dios Padre, consideramos a Dios Padre de todo, realmente para los demás son para nosotros hermanos. Y lógicamente una visión distinta también de la realidad. Miramos la realidad con los ojos de Dios. Disfrutaríamos de un Dios y de tener un Dios que es Padre, no simplemente una devoción. En segundo lugar, el bautismo nos hace iglesia. La iglesia no es simplemente un lugar o una institución. Cuando pensamos en la iglesia, fácilmente pensamos en el templo o pensamos en la institución de la iglesia. La iglesia es la familia de todos los que hemos sido bautizados. Por tanto, cada uno de nosotros somos iglesia. Hoy, ante tantos ataques a la iglesia, con y sin razón, nos podemos preguntar qué partido tomamos. Normalmente hablamos de la iglesia en tercera persona, como si no fuera algo nuestro, pero no nos sentimos iglesia, ni nos comprometemos a apostar por una iglesia
más de acuerdo con el proyecto de Jesús, por una iglesia más de acuerdo con la realidad del Evangelio. Nuestra actitud ante la iglesia debe ser como la de una madre. Reconocemos sus defectos, nos duele y tratamos de ayudarle, pero no le criticamos. Porque la santidad de la iglesia también depende de nosotros. Parece que siempre pensamos que los buenos de la iglesia tienen que ser los otros, pero no yo. Y que lo malo de la iglesia es culpa de los otros, pero no también es culpa mía. Por eso el bautismo nos hace iglesia y tengo que sentirme iglesia. En tercer lugar, el bautismo nos compromete a vivir como cristianos, esto es, como seguidores de Jesús. Hay muchas personas que se consideran cristianas, pero en la vida, en la práctica, no cuentan con Dios. Pueden pasar tranquilamente sin Él, sin rezar cada día, sin celebrar los sacramentos, sin participar en la iglesia. Son personas que poco a poco se han ido apartando de Dios en su vida diaria, pero se siguen considerando cristianos. Hoy Dios ya no cuenta en absoluto para ellos a la hora de orientar su vida, a la hora de decidir, de pensar, de actuar. Viven una religión vacía de comunicación con Dios. En la práctica, Dios no existe para ellos. Sin advertirlo, se han instalado en la cultura de la ausencia de Dios. Podríamos preguntarnos nosotros, ¿también estamos en la cultura de la ausencia de Dios? Porque solo nos acordamos de Dios para momentos determinados o para cosas que nos interesan. Hemos perdido la conciencia de que somos cristianos no por el hecho de estar bautizados, sino en la medida que, como decía, somos consecuentes. Para los primeros cristianos, bautizarse significaba su adhesión al Evangelio, su apertura al Espíritu de Jesús y su entrada a la comunidad de los creyentes. Hay mucha inconsecuencia hoy. Un ejemplo claro son los padres que bautizan a sus hijos sin estar casados por la iglesia y pudiendo hacerlo. Los que no le hablan al niño nunca de Dios en la familia, pero lo bautizaron en su momento. Los que eligen a los padrinos de sus hijos por distintas motivaciones, cuando estas personas no viven su fe y algunos hasta se consideran no creyentes. Hoy día tenemos que pedir la partida de bautismo a los padrinos porque vienen padrinos que no están bautizados. ¿Cómo puedo ser yo padrino de un bautismo si yo no estoy bautizado? O madres que eligen a los padrinos por otras motivaciones. Me han venido madres a decirme, no aquí, me puede cambiar la madrina porque el primer año le hizo regalos al niño y ya no le ha vuelto a hacer más regalos. Necesitamos renovar ese espíritu de creyentes, renovarlo en nosotros, renovarlo en nuestra familia, en nuestra comunidad parroquial, en nuestra sociedad. Vivimos un ambiente de increencia, cada vez son menos las personas que creen. Somos muchos los que permanecemos pasivos ante esa pérdida. ¿No nos estamos haciendo un poco indiferentes a esa falta de religiosidad, a esa indiferencia? Es momento también de reaccionar, de poner lo que está de nuestra parte para alentar la fe en nosotros y en los demás. No es solo misión de la iglesia, del cura, de la catequista, es misión de todos. Por nuestro bautismo tenemos que ser testigos de esa fe, ¿no? La mejor manera de reaccionar es vivir la fe con la autenticidad para dar testimonio creíble de lo que vivimos. Las personas se interrogan por nuestra forma de vivir, en quién creemos, y eso les debe ayudar a crecer. Ojalá que tengamos una experiencia viva de Dios y se la contagiemos a los demás. Que no sea simplemente el cumplir, sino sea el vivir lo que contagia a los demás. Seamos nosotros altavoces de Dios a nuestro alrededor. Tal vez necesitamos aclararnos y definirnos. O somos creyentes y consecuentes con lo que esto significa, o reconocemos y confesamos que no lo somos. Lo que no tiene sentido es que yo me considere bautizado, creyente y buen cristiano cuando venga a pedir un bautizo, cuando venga a pedir la comunión de mi hijo, pero del resto de mi vida no pienso nunca en Dios ni actúo como Dios quiere. No podemos ser cristianos de conveniencia, creyentes de prácticas religiosas. Soy cristiano para rezar y pedir, pero no para vivir. Cristianos a media,
como algunos cristianos de supermercado, vienen a la iglesia a pedir lo que en un momento determinado necesitan. Acudimos a la iglesia para pedir los sacramentos cuando nos conviene, pero no para vivirlo. Con frecuencia también da la impresión que somos más seguidores de nuestros difuntos que de Jesús y de su Evangelio. ¿Qué sentido tiene que vengamos solo a la iglesia cuando es el aniversario de nuestros difuntos, o un día del mes, o un día del año? Pero en el resto del año no participamos en la Eucaristía, no celebramos los sacramentos, ni nos preocupamos por los valores del Evangelio. Y lo más lamentable es que a veces vienen y durante la misa están hablando con el que está a su lado y no mueven los labios para rezar el Padre Nuestro. ¿Qué sentido tiene? Son seguidores de Jesús. El profeta Isaías en la primera lectura nos dice que Dios nos eligió para abrir los ojos a los ciegos, sacar a los cautivos de la cárcel, de la prisión a los que habitan en tinieblas. Por lo tanto, nos invita como bautizados a apostar por ser personas que vamos liberando a los demás de todo lo que les impide ser realmente más felices. Y esa debe ser nuestra misión, como nos dice el profeta. ¿Qué realidades viven las personas que están a nuestro lado, en las que yo les puedo ayudar? El libro de los Hechos de los Apóstoles nos presenta a Jesús de Nazaret como el ungido de Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó por el mundo haciendo el bien, curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ojalá que de cada cristiano se pueda decir lo mismo que de Jesús. Pasa por la vida, está pasando por la vida haciendo el bien. Por lo tanto, necesitamos ser conscientes y consecuentes con nuestro bautismo. Les invito a revisar nuestra vivencia del bautismo. No debemos seguir siendo cristianos de nombre, sino con nuestra vida y cada vez siendo mejores creyentes. Pensemos cada uno. El bautismo nos dio una nueva vida, el bautismo nos hace renacer y nos une con Cristo y con su Iglesia hasta morir y resucitar con Él. El bautismo nos dio la nueva vida. Como ciervos sedientos a la fuente, venid.